No necesitas controlar. Enseñanza de Buda para liberar la mente. Vivimos en una era donde el control parece ser la medida de la seguridad interior. Controlar nuestras emociones, controlar nuestras relaciones, controlar los resultados, controlar el futuro. Nos han enseñado que el dominio sobre las circunstancias es sinónimo de fortaleza, que solo cuando logramos dominar cada aspecto de la vida, podemos sentirnos en paz. Pero el Buda, hace más de 2500 años, señaló precisamente lo contrario. La paz no surge del control, sino de la liberación del deseo de controlar. La mente que intenta dominar todo lo que la rodea termina siendo su propio verdugo. Es una mente atrapada, tensionada, incapaz de descansar, siempre buscando ajustar lo que no puede ser ajustado. El Buda enseñó que todo lo que intentamos poseer, retener o manipular se convierte en una fuente de sufrimiento. Esta enseñanza es simple, pero profunda. La raíz del sufrimiento no está en lo que ocurre, sino en cómo la mente reacciona a lo que ocurre. En su esencia, el sufrimiento nace del apego, y el apego es una forma de control. Cuando deseamos que las cosas sean de una manera específica, cuando tememos que cambien, o cuando insistimos en imponer nuestro querer al flujo natural de la existencia, estamos construyendo una prisión invisible alrededor de nuestra mente. Liberarse del control no significa renunciar a la responsabilidad o caer en la pasividad. Significa confiar en el fluir de la vida sin necesidad de dominar cada ola. Es aceptar que hay una sabiduría mayor operando detrás de cada acontecimiento, una inteligencia silenciosa que no depende de nuestro esfuerzo constante. Significa observar, comprender y dejar ir. Significa estar presente sin resistencia. El Buda enseñó que la mente es como un lago. Cuando tratamos de controlar el agua, agitando la superficie para hacerla quieta, solo la enturbiamos más. Pero cuando dejamos de interferir, cuando simplemente observamos con conciencia y paciencia, la superficie se calma por sí sola y el fondo del lago se vuelve visible. Así también, cuando cesa la necesidad de controlar, la verdad aparece. Este camino hacia la liberación del control no es teórico. Es una práctica que se vive en cada respiración, en cada reacción, en cada momento donde la mente intenta imponer su voluntad. Es un entrenamiento interior, una forma de sabiduría práctica que transforma el modo en que experimentamos la vida. A lo largo de este texto, exploraremos cómo las enseñanzas de Buda pueden ayudarnos a soltar la ilusión del control, a comprender la naturaleza cambiante de la realidad y a descubrir la serenidad que surge cuando dejamos que las cosas sean como son. Porque solo cuando dejamos de controlar, comenzamos a vivir realmente. La ilusión del control, como la mente, se enreda en su propio deseo de poder. El deseo de control nace del miedo. Desde el momento en que somos conscientes de la fragilidad de la vida, el instinto más profundo que se despierta en nosotros es la necesidad de protegernos del caos. Queremos que las cosas se mantengan estables, que las personas no cambien, que las emociones permanezcan bajo dominio, que el futuro siga el plan que diseñamos. Pero este impulso, aunque natural, es la raíz de un sufrimiento silencioso, porque la realidad no se somete a nuestra voluntad. Cambia, se mueve, fluye, y todo intento de resistir ese flujo nos arrastra hacia la frustración. El Buda explicó que el mundo está gobernado por tres características fundamentales: impermanencia, insatisfacción e impersonalidad. Nada dura, nada puede ofrecernos una satisfacción completa y nada nos pertenece realmente. Intentar controlar es luchar contra estas verdades básicas. Cuando tratamos de controlar lo impermanente, sufrimos. Cuando buscamos perfección en lo imperfecto, nos decepcionamos.
Y cuando insistimos en poseer lo que nunca fue nuestro, nos agotamos. La mente humana busca seguridad porque teme la incertidumbre. Pero el problema es que la vida misma es incertidumbre. No podemos garantizar la salud, ni el amor, ni la estabilidad económica, ni siquiera la continuidad de la respiración que tenemos en este instante. La mente, en su afán de dominio, intenta construir estructuras mentales que le den una sensación de poder, pero esas estructuras son castillos de arena. Cada vez que la ola del cambio llega, el castillo se derrumba y la mente vuelve a construir incansable, sin notar que su propio esfuerzo es el origen del cansancio que siente. La ilusión del control es también la ilusión del yo. Creemos que hay un yo separado que puede moldear el mundo externo a su antojo. Pero el Buda enseñó que el yo no es una entidad fija, sino un conjunto de procesos, pensamientos, emociones, sensaciones, percepciones. Este conjunto cambia a cada instante. ¿Cómo puede algo cambiante controlar lo cambiante? Es como una llama tratando de sostener el viento. La mente controladora se convierte en un ciclo de deseo y frustración. Desea controlar para sentirse segura, pero el intento mismo genera inseguridad. El control no libera, ata. Quien necesita controlar no descansa, porque su paz depende de que las cosas obedezcan su voluntad. Pero el mundo no obedece a nadie. La naturaleza, las estaciones, los cuerpos, los vínculos, todo está en transformación. Querer detener eso es como intentar congelar un río con las manos. Cuanto más lo intentamos, más lo distorsionamos. Buda observó que el origen de la tensión mental está en la avidez y la ignorancia. La avidez nos hace desear que todo sea como queremos. La ignorancia nos impide ver que nada puede ser completamente controlado. Estas dos fuerzas mantienen a la mente atrapada en la ilusión de poder. Pensamos que si planificamos más, si entendemos más, si acumulamos más conocimiento o más técnicas, finalmente lo dominaremos todo. Pero cuanto más creemos tener control, más profundo se hace el miedo a perderlo. La práctica budista propone un camino inverso, soltar. En lugar de fortalecer la voluntad de poder, invita a cultivar la aceptación consciente, no una aceptación pasiva, sino lúcida. Aceptar no significa resignarse, significa ver con claridad que la realidad no está bajo nuestro dominio y que eso está bien. Cuando comprendemos esto, la ansiedad se disuelve. Ya no necesitamos que las cosas sigan un curso determinado para sentirnos en paz. Observar sin interferir es un arte. Implica mirar la vida tal como es, sin añadirle nuestras proyecciones. Cada vez que surge el impulso de controlar, podemos detenernos y respirar. Podemos observar ese impulso, reconocerlo y permitir que se desvanezca. Así comienza la verdadera libertad. Cuando somos testigos de la mente sin convertirnos en ella. El control es una reacción del ego, pero la conciencia no necesita controlar. La conciencia simplemente observa. El Buda decía que cuando la mente se vuelve como un espejo, reflejando todo sin apegarse a nada, el sufrimiento cesa, porque el espejo no elige qué reflejar, simplemente refleja. Esa es la mente libre. Una mente que no lucha por imponer su versión de la realidad, sino que fluye con ella. Renunciar al control no significa perder poder, sino redescubrir un poder más profundo, el de estar en paz con lo que es. Es una fuerza silenciosa, sin esfuerzo, que surge cuando dejamos de luchar contra la corriente. Entonces, paradójicamente, la vida comienza a alinearse por sí sola. Buda enseñó que todo sufrimiento es opcional cuando hay comprensión. La comprensión disuelve la necesidad de dominio. Cuando comprendemos que la vida es un proceso interdependiente, que todo surge y cesa según causas y condiciones,
Ya no sentimos la urgencia de manipular. El control pertenece a la ignorancia, la comprensión pertenece a la sabiduría. En cada momento de tu vida puedes observar cómo la mente busca controlar. Cuando alguien no actúa como esperas, cuando un plan no sale como querías, cuando el cuerpo no responde como antes. Cada vez que eso ocurre, tienes la oportunidad de practicar el desapego. Puedes respirar y decir, esto también forma parte del fluir. Dejar de controlar es volver a confiar. Y confiar no en las circunstancias, sino en la vida misma, en esa fuerza invisible que te sostiene incluso cuando crees haber perdido el rumbo. Porque mientras intentas controlar, no escuchas. Mientras impones, no comprendes. Pero cuando sueltas, todo se revela con claridad. Así comienza la transformación, cuando dejas de luchar contra lo que es. Esa rendición consciente es el principio de la verdadera libertad interior. Si este mensaje resuena contigo, recuerda suscribirte al canal para seguir recibiendo enseñanzas que te ayuden a liberar tu mente y encontrar paz en el camino. La rendición consciente, el camino budista para soltar el deseo de control. Rendirse no es perder, y sin embargo, para la mente que ha sido entrenada para dominar, la rendición parece una derrota. Desde pequeños aprendemos que la vida es una lucha contra las circunstancias, contra los demás, contra nosotros mismos. Nos enseñan que quien se rinde fracasa, que dejar ir es una forma de debilidad. Pero en la visión del Buda, rendirse no significa renunciar al poder, sino devolverle su lugar a la sabiduría. La rendición consciente es un acto de profunda inteligencia espiritual. Es el reconocimiento humilde de que la vida no necesita ser controlada para desplegar su perfección. El control es una forma de miedo y la rendición es una forma de confianza. Cuando intentamos controlar, nos separamos del flujo natural de la existencia. Creemos que somos una entidad aislada que debe dirigirlo todo para sobrevivir. Pero cuando soltamos, cuando nos rendimos al momento presente, nos fundimos con el movimiento total de la vida. Esa unión trae una paz que el control jamás puede ofrecer. El Buda enseñó que la causa raíz del sufrimiento es el apego, y el apego no es más que una forma de control. Nos aferramos a lo que amamos, a lo que conocemos, a nuestras creencias, a nuestros logros, incluso a nuestra identidad. Pero todo eso es transitorio. La rendición consciente comienza cuando reconocemos la impermanencia no como una amenaza, sino como una verdad liberadora. Todo cambia, todo se transforma, y el flujo del cambio es la danza misma del universo. Dejar de controlar no es convertirse en una hoja arrastrada por el viento. Es más bien ser el viento que observa su propio movimiento. El sabio no deja de actuar, pero actúa sin apego al resultado. Esta enseñanza que se encuentra en el corazón del Dhammapada nos recuerda que la serenidad no proviene de imponer la voluntad, sino de actuar en armonía con lo inevitable. La rendición consciente no es pasividad, es acción sin tensión, movimiento sin deseo de dominio. Cuando dejamos de controlar, dejamos de resistir, y en la ausencia de resistencia aparece la claridad. Las cosas comienzan a mostrarse tal como son, no como quisiéramos que fueran. La mente, al soltar, deja de interpretar todo en términos de bueno o malo, ganancia o pérdida, éxito o fracaso. De pronto, la vida se vuelve simple, sin esfuerzo. En el contexto budista, rendirse es permitir que la mente se asiente en el presente sin huir hacia el pasado ni proyectarse al futuro. Es mirar las sensaciones, los pensamientos y las emociones sin identificarse con ellos. Si surge miedo, se observa el miedo. Si surge deseo, se observa el deseo. Y al observar, la energía de la conciencia disuelve las cadenas del control. Porque el control nace del juicio, pero la conciencia pura no juzga, solo ilumina.
La rendición consciente se vuelve más profunda cuando reconocemos que no somos los autores de todo lo que sucede. Buda habló del interser, la interdependencia de todos los fenómenos. Ningún evento ocurre de manera aislada. Todo es efecto de causas infinitas. Lo que llamamos mi vida no es más que un entramado de condiciones que interactúan. Entonces, ¿qué sentido tiene aferrarse a la idea de que todo depende de nuestra fuerza personal? Rendirse es alinearse con esa verdad. Cuando dejamos de intentar controlar a los demás, nuestras relaciones se vuelven más auténticas. Ya no amamos para poseer, sino para comprender. Ya no escuchamos para responder, sino para sentir. La rendición elimina la manipulación disfrazada de afecto. En lugar de exigir que las personas sean de cierta forma, comenzamos a aceptar su naturaleza cambiante, su libertad. Esa aceptación transforma los vínculos en espacios de crecimiento, no de dependencia. También ocurre con los pensamientos. La mente controladora quiere silenciar lo que considera negativo y mantener lo que considera positivo, pero ambos son solo movimientos. Intentar suprimir los pensamientos es como intentar detener el viento con las manos. La práctica del Buda nos invita a observar sin aferrarse ni rechazar. Cuando hacemos eso, la mente se aclara por sí sola. No porque la hayamos forzado, sino porque hemos dejado de interferir. La rendición consciente requiere valor, porque soltar implica confiar en algo que no podemos ver ni medir. Implica permitir que la vida actúe sin nuestras instrucciones. En el silencio que sigue al acto de soltar, surge una comprensión nueva. El universo no necesita nuestra aprobación para moverse. La respiración continúa, el corazón late, el sol amanece, los ríos fluyen. La rendición nos devuelve al ritmo natural del cosmos. Cuando tratamos de controlar, creamos tensión en el cuerpo y la mente. Pero al rendirnos, esa tensión se disuelve. Las cosas se vuelven más ligeras, más naturales. El cuerpo se relaja, los pensamientos se desaceleran y la energía que antes se desperdiciaba en resistencia se transforma en presencia. Esta transformación no ocurre de inmediato. Es un proceso de desaprendizaje. Cada vez que soltamos un poco más, sentimos un alivio más profundo. El camino de la rendición también atraviesa el ego. El ego quiere controlar porque teme desaparecer. Cree que si no domina dejará de existir. Pero la rendición revela que no hay nada que temer, porque el ego nunca fue más que una ilusión. Lo que realmente somos no puede ser amenazado por el cambio. Lo eterno en nosotros no necesita controlar nada, porque ya está en paz. El Buda enseñó que el nirvana no es un lugar al que se llega, sino el estado natural de la mente cuando cesa el deseo de controlar. En el momento en que soltamos la lucha, el fuego del deseo se apaga, y lo que queda es la calma profunda del ser. Esa calma no depende de las circunstancias. Puede estar lloviendo o brillando el sol, puede haber pérdida o ganancia, pero el corazón permanece tranquilo. Cuando entendemos esto, comenzamos a ver que la rendición no es el final del camino espiritual, sino su principio. Porque solo quien ha soltado puede ver con claridad. El control nubla la visión, la rendición la despeja. En el silencio que sigue al acto de soltar, se revela una sabiduría que no proviene del pensamiento, sino de la conciencia misma. Hay una historia zen que ilustra este punto. Un monje se acercó a su maestro y le dijo: «Maestro, he buscado la iluminación durante años, pero no la encuentro. He practicado la disciplina, la meditación, los preceptos y aún así mi mente no se aquieta. ¿Qué debo hacer?». El maestro respondió: «Deja de buscar». El monje, confundido, preguntó: «Pero si dejo de buscar, ¿cómo la encontraré?». Y el maestro sonrió: «Cuando dejes de buscar, descubrirás que nunca la habías perdido». Esa es la esencia de la rendición.
dejar de buscar lo que ya está presente, dejar de controlar lo que ya está en orden. Cuando soltamos, el misterio se revela. En la vida diaria, la rendición se practica en lo pequeño, en aceptar un retraso sin irritarse, en respirar antes de responder, en confiar cuando no se sabe qué pasará. Cada instante es una oportunidad para soltar, y con cada rendición, la mente se vuelve más libre. Dejar de controlar no es una decisión única, es una práctica continua. A veces, soltamos por un momento y luego volvemos a aferrarnos. Pero incluso eso forma parte del aprendizaje. Cada vez que somos conscientes del apego, damos un paso más hacia la libertad. La rendición no se logra de golpe, sino que florece gradualmente, como una flor que se abre con el sol de la comprensión. Finalmente, comprendemos que no necesitamos controlar nada para estar bien. La vida no requiere nuestra ansiedad para funcionar. Cuando soltamos, las cosas se ordenan por sí solas. El universo no necesita ser empujado, simplemente necesita ser permitido. Y en ese permitir encontramos la verdadera fuerza, la que no nace del dominio, sino de la confianza. Si esta enseñanza te está ayudando a comprender cómo liberar tu mente del control, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando en la sabiduría de Buda y descubrir la serenidad que surge cuando aprendes a soltar. La mente en paz. El silencio que llega. Cuando dejas de controlar, cuando el deseo de controlar se disuelve, aparece un silencio que no se parece a ningún otro. No es el silencio del aislamiento ni la ausencia de sonidos. Es el silencio interior, el que surge cuando la mente deja de luchar contra la realidad. Este silencio es la verdadera paz, no porque el mundo se haya vuelto perfecto, sino porque ya no necesitamos que lo sea. Es la paz del que ha entendido que la vida no requiere intervención constante para desplegar su belleza. Es el descanso del alma que ya no quiere cambiar el flujo de las cosas, sino unirse a él. El Buda decía que una mente en calma es una mente libre. No libre porque haya logrado dominar todos sus pensamientos, sino libre porque ha dejado de identificarse con ellos. La mente que no intenta controlar se vuelve clara, como un cielo después de la tormenta. Las nubes pueden seguir pasando, pero ya no oscurecen la luz. Las emociones pueden surgir, pero no arrastran. Los pensamientos pueden aparecer, pero ya no gobiernan. En esa claridad, el sufrimiento pierde su poder. La mente en paz no es una mente vacía, sino una mente plena. Está llena de presencia, de atención, de comprensión. Cuando soltamos la necesidad de controlar, la conciencia florece. Es como si el esfuerzo constante por manipular la vida hubiera estado bloqueando la energía más natural que tenemos, la de estar simplemente aquí. La mente controladora vive en el futuro o en el pasado. La mente libre habita el ahora, y el ahora, en su simplicidad, es suficiente. Controlar es intentar resistir el flujo de los pensamientos, las emociones o los acontecimientos. Pero resistir es igual a tensarse, y toda tensión es sufrimiento. Cuando observamos la mente sin tratar de cambiarla, algo asombroso ocurre. Comienza a calmarse por sí sola. Este es uno de los descubrimientos más profundos de la meditación budista. No necesitamos luchar con la mente, solo necesitamos mirarla con compasión. La observación pura es el antídoto contra el control. La mente agitada es como un estanque lleno de barro. Cuanto más tratamos de limpiarlo metiendo las manos, más lo removemos. Pero si simplemente dejamos de agitar el agua, el barro se asienta y el fondo se vuelve visible. Así funciona la conciencia. Cuando dejamos de interferir, la claridad surge naturalmente. No hay que forzar la paz, hay que permitirla. El Buda enseñó que la raíz de la agitación mental está en el deseo de controlar, de tener, de ser. Pero cuando el deseo se apaga, la mente descansa.
La calma que surge no es algo que venga de afuera, estaba siempre ahí, oculta bajo las olas del pensamiento. En el silencio interior comprendemos que la mente no necesita ser vencida, solo comprendida, y esa comprensión transforma todo. Una mente en paz es una mente que ha aprendido a observar. Observa sin preferencia, sin juicio, sin querer atrapar nada. Cuando surge la ira, la observa. Cuando aparece la tristeza, la observa. Cuando llega la alegría, también la observa. Nada se rechaza, nada se aferra. Y al hacerlo, la mente deja de dividir el mundo en esto quiero y esto no quiero. Esa división es la raíz del sufrimiento. Al desaparecer, lo que queda es unidad. Muchos piensan que controlar los pensamientos es el camino a la serenidad, pero es lo opuesto. La serenidad no nace del dominio, sino del abandono. Es como el músico que, después de años de técnica, aprende a tocar sin esfuerzo, sin pensar. Lo mismo sucede con la mente. Cuando dejamos de intentar dominarla, se vuelve armoniosa. No porque la hayamos forzado, sino porque su naturaleza es ser pacífica. Buda comparó la mente libre con un loto. El loto crece en el barro, pero su flor permanece limpia. Así también el sabio vive en el mundo, pero no se mancha con él. Las circunstancias externas siguen ocurriendo. La pérdida, el cambio, la enfermedad, la incertidumbre. Pero la mente ya no se altera. Ha descubierto un refugio interior que no depende de nada. Este refugio no se construye, se revela. Está ahí cuando la necesidad de controlar desaparece. La mente en paz no busca controlar ni siquiera su propia paz. No dice, debo estar tranquilo. Simplemente está tranquila. Esa es la paradoja. La calma llega cuando dejamos de buscarla. Practicar esto requiere atención constante. En el día a día, la mente buscará volver a su viejo hábito de dominio. Intentará controlar la conversación, el resultado del trabajo, la reacción de los demás, el rumbo de la vida. Pero en cada uno de esos momentos tenemos una oportunidad de recordar. Nada necesita ser controlado. Podemos actuar, pero sin tensión. Podemos decidir, pero sin miedo. Podemos hablar, pero sin intentar convencer. Podemos amar, pero sin poseer. Esta forma de vivir es radicalmente distinta. El mundo nos enseña que el control da seguridad. Pero el Buda mostró que el control es la raíz de la inseguridad, porque cuanto más creemos tener dominio, más miedo tenemos de perderlo. La mente en paz no teme perder, porque no reclama posesión sobre nada. Vive en el fluir, y el fluir no puede perder nada porque no se aferra a nada. Cuando dejamos de controlar, el tiempo cambia. Ya no corremos detrás de lo que viene, ni huimos de lo que pasó. Cada momento se vuelve completo en sí mismo. Comer, respirar, caminar, escuchar, todo se vuelve sagrado, porque todo se experimenta con atención plena. No hay prisa ni demora, solo hay vida sucediendo ahora. Esa es la esencia de la práctica budista, estar presente en lo que es. La mente controladora vive fragmentada, siempre queriendo otra cosa, siempre comparando, siempre corrigiendo. La mente libre vive unificada. Acepta la totalidad del momento sin condiciones. Esta aceptación no es resignación, es comprensión. Al comprender que nada nos pertenece, el corazón se abre. El amor deja de ser una transacción y se convierte en una expresión natural del ser. El silencio que surge cuando soltamos el control no es un vacío, sino una plenitud. En ese silencio, escuchamos por primera vez la voz profunda de la vida. Escuchamos el ritmo del universo respirando con nosotros. Ya no hay separación entre quien observa y lo observado. Todo se vuelve uno. Esa unión es lo que el Buda llamó la cesación del sufrimiento. Cuando desaparece la ilusión del yo separado que intenta controlar lo incontrolable,
La mente en paz no necesita respuestas. Ha comprendido que las preguntas que el ego formula nacen del miedo. Cuando la mente se aquieta, el miedo pierde su fundamento, porque el miedo vive del futuro y la paz solo vive en el presente. Al habitar completamente el ahora, descubrimos que no hay nada que temer, porque el ahora nunca falta. A veces creemos que soltar el control nos llevará al caos, pero es lo contrario, el control es el caos, porque en el intento de controlar creamos conflicto interior. Al dejar ir, todo se ordena naturalmente. Es como el cauce del río, no necesita controlar su dirección, el terreno mismo lo guía. Así también, cuando confiamos en la vida, el camino se traza solo. Una mente en paz no se retira del mundo, participa en él, pero desde otro lugar, desde la serenidad. Puede actuar con compasión sin caer en el deseo de cambiar a los demás. Puede escuchar sin reaccionar. Puede ver el sufrimiento sin ser arrastrada por él. Y esa ecuanimidad es la más alta forma de amor. Cuando dejamos de controlar, aprendemos a ver la perfección en lo que es. No porque todo sea agradable, sino porque todo tiene un propósito dentro del flujo de la existencia. Incluso el dolor enseña, incluso la pérdida transforma. La mente libre no busca escapar del sufrimiento, sino comprenderlo. Y en la comprensión, el sufrimiento pierde su sentido. La práctica del silencio interior es, en última instancia, la práctica de la libertad. Cuando ya no necesitamos que nada sea diferente, el alma descansa. Ya no dependemos del futuro ni de los resultados. Ya no necesitamos que las cosas salgan bien, porque comprendemos que todo sale exactamente como debe. En ese entendimiento, la vida se vuelve ligera. El Buda dijo que el sabio es aquel que no se perturba por lo que cambia, no porque no sienta, sino porque comprende. La comprensión reemplaza al control, y esa comprensión solo surge en la quietud, cuando la mente ha dejado de interferir. Imagina que sueltas completamente por un momento, que dejas de planear, de corregir, de resistir. Solo estás, sientes el cuerpo, la respiración, los sonidos, nada que hacer, nada que lograr. En ese instante no hay pasado ni futuro, solo presencia. Esa experiencia tan simple es la esencia de la liberación. En ese silencio estás en casa. Cuando se alcanza esa paz, no se pierde nunca, porque ya no depende de nada externo. El mundo puede cambiar, las personas pueden ir y venir, el cuerpo puede envejecer, pero la serenidad permanece. Esa paz no es una emoción, es un estado del ser. Es el estado natural de la mente cuando cesa el deseo de controlar. Y entonces comprendes lo que Buda quiso decir cuando dijo: nada hay que temer para aquel que ha comprendido el fluir de la vida, porque el miedo nace de la separación y la separación nace del control. Cuando el control desaparece, solo queda unidad, y en la unidad no hay lugar para el temor. La mente en paz no busca experiencias extraordinarias. Ha descubierto que lo extraordinario está en lo ordinario. Cada respiración, cada paso, cada instante se vuelve un acto de plenitud. El milagro no está en cambiar el mundo, sino en verlo sin la distorsión del deseo. Soltar el control no es perder la vida, es recuperarla, es dejar de ser un observador ansioso del río y convertirse en el río mismo. La vida ya no se percibe como algo que debe ser gestionado, sino como algo que simplemente es, y ese ser es la forma más profunda de libertad. Si sientes que estas palabras resuenan contigo y deseas seguir profundizando en la sabiduría de Buda para hallar calma en medio del caos, te invito a suscribirte al canal para continuar este camino hacia la liberación interior. La confianza en el fluir, cuando aprendes a caminar sin controlar el camino. Hay un momento en el camino espiritual en que la mente, cansada de tanto resistir, comienza a rendirse poco a poco.
Ya no intenta controlar cada emoción, ni cada suceso, ni cada palabra. Ya no busca imponer una forma a la vida, sino acompañarla. Ese momento que llega silenciosamente es el despertar de la confianza. No la confianza ciega del que se entrega por ignorancia, sino la confianza lúcida del que ha visto la naturaleza del cambio y comprende que todo se sostiene por sí mismo. Buda llamó a este estado samadhi, la quietud profunda que brota cuando dejamos de interferir. En esa quietud nace la comprensión de que la vida fluye sin necesidad de nuestra vigilancia constante. Confiar en el fluir no significa abdicar de la responsabilidad, sino abandonar la ansiedad del control. Significa actuar desde la claridad, no desde el miedo. El miedo siempre busca certeza. La confianza vive con lo incierto. El miedo se aferra. La confianza suelta. El miedo quiere garantías. La confianza comprende que la vida misma es la única garantía. El Buda enseñó que el universo no es caótico, aunque lo parezca a los ojos de la mente que teme. Todo lo que sucede sigue leyes profundas, causas y condiciones que se entrelazan con precisión. Lo que llamamos azar o injusticia no es más que la expresión de causas que no alcanzamos a ver. Cuando comprendemos esto, la necesidad de controlar se disuelve naturalmente. Ya no hay nada que dominar, porque todo está siendo guiado por una inteligencia mayor que la nuestra. La confianza en el fluir comienza con algo muy simple: observar cómo las cosas suceden sin nuestra intervención. El corazón late sin que lo controlemos. La respiración entra y sale por sí sola. La digestión ocurre, los pensamientos surgen, las estaciones cambian. Todo se mueve sin esfuerzo. Y si todo eso, que es la base misma de la vida, funciona sin nuestra dirección, ¿por qué insistimos en creer que debemos controlar lo demás? Esa observación cotidiana, cuando se hace con atención, se convierte en meditación. Empezamos a notar que hay una corriente invisible sosteniéndolo todo. Esa corriente es lo que en el budismo se llama Dharma, la ley natural, el orden intrínseco de la existencia. No necesitamos entenderlo intelectualmente. Basta con confiar en él. Confiar no como una idea, sino como una experiencia. Confiar como quien se deja llevar por el río, sabiendo que el agua conoce el camino. La mente que controla vive en la tensión porque teme el resultado. Pero cuando confiamos en el fluir, el resultado deja de ser lo más importante. Lo que importa es la presencia, la entrega, el vivir cada instante con integridad. En ese estado, nuestras acciones se vuelven más sabias, porque ya no están guiadas por el miedo ni por el deseo. Actuamos con calma, con claridad, con compasión. Confiar en el fluir no significa que la vida será fácil, significa que ya no huiremos de su dificultad. Aceptamos las olas tal como vienen, a veces suaves, a veces violentas, pero todas forman parte del mismo océano. Buda enseñó que el sufrimiento surge cuando resistimos el cambio. La confianza, por el contrario, es una entrega consciente al cambio. Cuando comprendemos que todo nace y muere en cada instante, que nada es fijo, que cada momento contiene el germen del siguiente, empezamos a descansar en la impermanencia. La impermanencia deja de asustarnos y se convierte en una fuente de gratitud, porque si todo cambia, nada está condenado a permanecer en el dolor. Incluso la tristeza más profunda se transforma. Incluso la oscuridad más densa contiene la semilla de la luz. Confiar en el fluir es, en última instancia, confiar en la transformación. El miedo al cambio es miedo a la vida, pero la vida es cambio. Cuando intentamos controlar, nos separamos de la vida misma. Construimos muros, queremos detener el tiempo, mantener las cosas bajo nuestra forma de seguridad. Sin embargo, esos muros no detienen el fluir, solo nos encierran. La confianza los derrumba.
La confianza también es una forma de sabiduría. No nace de la ingenuidad, sino de la comprensión. Comprender que todo tiene su causa, que todo tiene su tiempo, que incluso aquello que parece un error forma parte del aprendizaje. Buda enseñó que nada se desperdicia en el camino de la conciencia. Cada experiencia, incluso las que duelen, tiene su razón de ser. Cuando confiamos, dejamos de pelear con las circunstancias y comenzamos a aprender de ellas. En ese estado, el corazón se abre. Ya no queremos controlar a las personas, ni a los eventos, ni a los sentimientos. Solo queremos comprender. Esa comprensión se convierte en compasión, porque cuando dejamos de controlar, comenzamos a ver el sufrimiento de los demás sin querer cambiarlo a la fuerza. Lo comprendemos, lo abrazamos y en ese acto silencioso, el amor se vuelve más puro. La confianza transforma incluso la relación con uno mismo. Mientras intentamos controlar nuestra mente, nuestros defectos, nuestras emociones, nos tratamos con dureza. Nos juzgamos, nos corregimos, nos exigimos perfección. Pero la confianza nos enseña a ser pacientes. Entendemos que el crecimiento no se impone, florece. No podemos ordenar a una flor que abra sus pétalos más rápido. Solo podemos darle sol y agua. Así también no podemos forzar nuestro despertar. Solo podemos cultivar la conciencia y dejar que la sabiduría madure a su propio ritmo. En el silencio de la rendición comenzamos a sentir que la vida no es una lucha, sino una corriente amable que siempre nos lleva hacia donde debemos estar. A veces nos lleva por caminos difíciles, pero incluso esos caminos son parte del plan. La mente quiere saber a dónde conduce el río. El corazón que confía simplemente se deja llevar. En el Sutra del Corazón, uno de los textos más profundos del budismo, se dice: no hay miedo cuando se comprende el vacío. Ese vacío no es la nada, sino la ausencia de control. Cuando comprendemos que nada tiene existencia separada, que todo depende de todo, el miedo desaparece. Porque ya no hay yo que deba controlar un mundo afuera. Solo hay totalidad. Confiar en el fluir es confiar en esa totalidad. Es ver que la vida no está en contra de nosotros, sino que siempre nos guía, incluso a través del dolor. A veces la corriente nos arrastra hacia lugares que no queríamos, pero luego entendemos que allí también había algo que aprender. No existe experiencia inútil cuando se vive con conciencia. El control nace de la creencia de que sabemos más que la vida, pero la confianza nace del reconocimiento de nuestra pequeñez dentro del vasto tejido del universo. Y paradójicamente, cuando aceptamos esa pequeñez, sentimos una grandeza interior que nunca habíamos conocido. Es la grandeza de lo que no necesita imponerse para existir. A veces el ego disfraza el control de responsabilidad. Debo hacer que todo salga bien. Pero detrás de esa frase se oculta el miedo a lo incierto. La verdadera responsabilidad surge de la claridad interior, no de la ansiedad. El sabio actúa con cuidado, pero sin tensión. Hace lo que debe hacer y luego suelta. Esa es la confianza del corazón despierto. Cumplir con el deber sin aferrarse al resultado. El Buda usaba una imagen sencilla, el arquero que dispara una flecha. Una vez lanzada, la flecha sigue su curso. El arquero no puede controlarla más. Lo mismo ocurre con nuestras acciones. Podemos apuntar con sabiduría, pero una vez hecho el acto, el resultado no nos pertenece. Entender esto es el principio de la libertad. La confianza en el fluir también nos enseña a convivir con la incertidumbre. La mente que controla busca previsibilidad, pero la vida es imprevisible. El sabio acepta la incertidumbre como parte de la danza. No necesita saber lo que vendrá, porque confía en su capacidad de responder con presencia cuando llegue el momento.
Esa confianza reemplaza la ansiedad por curiosidad, el miedo por apertura. Cuando confiamos, descubrimos que la vida tiene un ritmo. Las cosas llegan cuando deben llegar. Las oportunidades aparecen cuando estamos listos, no antes. Los caminos se cierran para que otros se abran. Nada es casual. Todo coopera para nuestro despertar. Incluso lo que parece obstáculo. El control cierra. La confianza abre. Cuando controlamos, nuestro campo de visión se estrecha. Solo vemos lo que queremos que ocurra. Cuando confiamos, la mente se expande y comenzamos a ver las múltiples posibilidades que la vida ofrece. Esa expansión es liberadora. Es como salir de una habitación oscura y respirar bajo el cielo abierto. Confiar en el fluir también significa permitirnos sentir. El control reprime, la confianza abraza. No se trata de negar el dolor, sino de permitirlo sin miedo. Dejar que pase a través de nosotros, como el viento entre los árboles. Cuando lo hacemos, el dolor pierde su dureza y se transforma en comprensión. Cada emoción que no resistimos se vuelve más ligera. En la práctica diaria, la confianza se cultiva con atención. Cada vez que algo no sale como queremos, en lugar de reaccionar, podemos decirnos, confío en el proceso. Esa frase sencilla es una semilla. Al repetirla con sinceridad, la mente se reeduca. Poco a poco, la reacción automática de controlar se convierte en un reflejo de calma. La confianza crece como una planta interior. No hay confianza sin humildad. La arrogancia quiere controlarlo todo. La humildad reconoce sus límites. Pero en esa aceptación de los límites encontramos algo ilimitado: la paz. Ya no tenemos que cargar con el peso del mundo. Ya no somos los directores de una obra interminable. Somos parte del escenario, parte de la melodía, y eso basta. El Buda dijo, aquel que confía en el Dharma nunca se pierde, porque el Dharma es el fluir de la realidad misma. Quien confía en él no necesita mapas ni certezas. Cada paso que da se convierte en el siguiente correcto. Esa es la magia de la vida vivida desde la rendición. Cuando soltamos el control, los resultados suelen sorprendernos. Lo que antes parecía un fracaso se revela como un paso necesario. Lo que parecía pérdida se transforma en espacio para algo nuevo. La confianza nos da una mirada más amplia, nos permite ver más allá de la inmediatez. Y cuanto más confiamos, menos miedo sentimos. Porque comprendemos que nada puede ir mal si todo forma parte del fluir. Incluso cuando el dolor llega, sabemos que también eso pasará. La confianza nos enseña a decir, esto también es vida, y con esa aceptación desaparece el conflicto interior. El mayor regalo de la confianza es la libertad. Cuando ya no necesitas controlar, eres libre. Libre del miedo al futuro, libre del peso del pasado, libre del esfuerzo constante por sostener lo insostenible. Eres como el pájaro que vuela sin planear cada movimiento de sus alas. No necesita un plan porque su vuelo es su naturaleza. Confiar en el fluir no significa que dejemos de actuar. Significa que actuamos desde un lugar de calma, hacemos lo que sentimos correcto, pero no dependemos del resultado para estar en paz. Esa forma de actuar es pura, porque no nace del ego, sino del ser. Y cuando actuamos desde esa quietud interior, nuestras acciones se vuelven más poderosas. No porque busquen controlar, sino porque surgen del equilibrio. Las decisiones tomadas desde la calma son las más sabias. No necesitan fuerza, su misma claridad mueve el mundo. En el silencio del fluir, comprendemos que la vida siempre supo el camino. Nosotros éramos los que nos resistíamos. Cuando dejamos de hacerlo, todo se alinea. La vida, al fin, puede expresarse a través de nosotros. Si estas palabras te están ayudando a confiar más en el fluir natural de la vida y a soltar el peso del control,
Te invito a suscribirte al canal para seguir explorando las enseñanzas de Buda y cultivar juntos esta serenidad profunda que nada puede perturbar. La liberación interior. Cuando comprendes que nunca fue necesario controlar. Llega un punto en el camino espiritual en que todo encaja. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque finalmente comprendemos que no hay nada que arreglar. Lo que antes veíamos como errores, ahora lo entendemos como lecciones. Lo que llamábamos pérdidas, ahora lo percibimos como transformaciones. La mente que buscaba controlar se disuelve, y en su lugar surge una serenidad silenciosa. Esa serenidad es la liberación interior, el estado en el que la necesidad de dominar, retener o imponer desaparece, y solo queda la conciencia pura observando el fluir de la existencia. Buda enseñó que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en no ser esclavos de los impulsos que nos obligan a querer controlar. Cuando esa comprensión se hace viva, el sufrimiento deja de tener fundamento. La liberación interior comienza cuando dejamos de identificarnos con la mente controladora. La mente es solo una herramienta, pero la mayoría vive atrapada en ella, creyendo que sus pensamientos son verdades absolutas. Sin embargo, cuando observamos con atención, notamos que los pensamientos vienen y van como nubes en el cielo. No los elegimos, simplemente aparecen. Intentar controlarlos es como intentar detener el viento. La mente produce pensamientos como el corazón late o los pulmones respiran. No hay que luchar contra eso, solo hay que comprenderlo. Al comprenderlo, se disuelve la ilusión del control. Ya no somos los dueños de la mente, sino la conciencia que la observa. En ese cambio de perspectiva, todo se transforma. El deseo de control surge del miedo, y el miedo surge de la ignorancia. Ignorancia no en el sentido de falta de conocimiento, sino en el sentido espiritual. Ignorar la verdadera naturaleza de las cosas. Creemos que somos entidades separadas que deben asegurar su existencia frente a un mundo incierto. Pero el Buda reveló que no existe un yo independiente. Todo lo que somos es una danza de causas y condiciones. El cuerpo, los pensamientos, las emociones, las percepciones, los recuerdos. Nada de eso permanece. Cuando comprendemos esta interdependencia, el miedo se disuelve y con él la necesidad de controlar. Porque, ¿qué hay que proteger cuando no hay un yo fijo que proteger? La mente que controla vive en guerra, lucha contra el pasado, contra el presente, contra el futuro. Quiere que las cosas sean diferentes. Pero la mente libre comprende que todo ya está bien tal como es. Esta aceptación no es pasividad, es sabiduría, es reconocer que cada cosa, incluso el dolor, tiene su lugar dentro del tejido del universo. Cuando aceptamos eso, no desde la resignación, sino desde la comprensión profunda, el corazón descansa. Ya no necesitamos que el mundo cambie para estar en paz. Descubrimos una paz que no depende de nada. El control es una resistencia al momento presente. Queremos cambiarlo, corregirlo, mejorarlo. Pero cuando dejamos de luchar con lo que es, la mente entra en armonía con la realidad. El presente se vuelve suficiente. En ese instante dejamos de buscar, dejamos de desear, dejamos de huir. La conciencia descansa en sí misma, sin esfuerzo. Eso es la liberación, la mente completamente reconciliada con el ahora. La práctica budista no busca eliminar el mundo, sino ver su verdadera naturaleza, ver que todo es impermanente, que todo es interdependiente, que nada puede poseerse. Cuando esta visión se hace estable, el control se vuelve innecesario. La vida fluye por sí sola y nosotros fluimos con ella. Ya no hay yo y mundo. Controlador y controlado, solo hay movimiento, solo hay totalidad, y en esa totalidad no hay conflicto. La liberación interior también significa perdonar.
Mientras intentamos controlar, acumulamos resentimientos. Queremos que los demás actúen según nuestras expectativas y cuando no lo hacen, sufrimos. Pero el perdón surge naturalmente cuando comprendemos que cada ser actúa según su nivel de conciencia. Nadie puede comportarse más allá de lo que sabe. Controlar a los demás es una forma de arrogancia espiritual. La compasión, en cambio, reconoce la ignorancia y no la juzga. Así, el control se reemplaza por comprensión, y la comprensión trae amor. Cuando dejamos de controlar, la vida recupera su misterio. Todo vuelve a ser nuevo. Cada momento se siente fresco, como si lo viéramos por primera vez. La mente que controla se aburre porque lo quiere todo predecible. La mente libre se maravilla porque todo es impredecible. En esa sorpresa constante está la alegría profunda de vivir. La liberación interior es vivir sin necesidad de que nada sea diferente para ser feliz. Es descubrir la plenitud en medio de lo que ya es. El ego teme la liberación porque vive del control. Sin control, siente que desaparece. Pero lo que realmente desaparece es solo la ilusión. Lo que queda es la conciencia pura, la que siempre estuvo ahí, observando todo desde el silencio. Esa conciencia no controla, no necesita hacerlo. Es como el espacio que permite que todo exista. El espacio no intenta modificar los objetos que contiene, simplemente los sostiene. Así también, la conciencia sostiene la vida sin interferir. Comprender esto es despertar. Buda enseñó que el nirvana no es un lugar ni una meta futura, sino el fin del deseo de controlar. Es el cese de toda lucha interior. Cuando el deseo, el miedo y la ignorancia se extinguen, la mente se ilumina. Esa iluminación no es una experiencia extraordinaria, sino una claridad absoluta en lo ordinario. Comer, caminar, respirar, todo se vuelve sagrado. No porque cambie lo que hacemos, sino porque cambia desde dónde lo hacemos. Ya no vivimos desde la mente que quiere controlar, sino desde la conciencia que observa en paz. En este estado, la vida sigue presentando desafíos, pero ya no nos amenazan. Si llega el dolor, lo sentimos sin resistencia. Si llega la alegría, la disfrutamos sin apego. Si llega la pérdida, la aceptamos sin desesperación. La mente libre no necesita garantías porque comprende que todo pasa. Y lo que pasa no deja vacío, deja sabiduría. Esa sabiduría se convierte en una calma inquebrantable que no depende del destino ni de las circunstancias. Esa calma es el verdadero tesoro. La liberación interior no se consigue con esfuerzo, porque el esfuerzo mismo es una forma de control. Se consigue con comprensión. Comprender es ver sin distorsión. Ver que el mundo no necesita ser controlado porque ya está en equilibrio. La mente que intenta corregirlo es como una sombra tratando de corregir la luz. No puede. El equilibrio no está en los fenómenos, está en la conciencia que los observa. Por eso, cuando soltamos, cuando dejamos de intervenir, lo que emerge no es el caos, sino el orden natural. En la vida cotidiana, esa libertad se manifiesta de muchas maneras. Surge como paciencia cuando las cosas no salen como planeamos. Surge como aceptación cuando otros nos decepcionan. Surge como serenidad cuando la incertidumbre nos rodea. En cada una de esas situaciones, la mente libre responde desde el amor, no desde el miedo. Y el amor, a diferencia del control, no necesita resultados. Ama porque es su naturaleza amar. El camino hacia la liberación no es lineal. Habrá momentos en los que la mente vuelva a su antiguo hábito de querer dominar. Pero incluso eso forma parte del proceso. Cada vez que nos descubrimos intentando controlar, tenemos una nueva oportunidad para despertar. Podemos respirar y recordar, no necesito controlar. Esa frase, dicha con sinceridad, es una llave que abre la puerta del presente.
Con el tiempo, el hábito de controlar se debilita y el hábito de confiar se fortalece. Así, poco a poco, la libertad deja de ser un ideal y se convierte en una experiencia viva. La liberación también implica reconciliarnos con la muerte. El mayor control del ego es el intento de negar lo inevitable. Pero cuando comprendemos que la vida y la muerte no son opuestos, sino dos movimientos del mismo flujo, el miedo desaparece. La muerte ya no se ve como un fin, sino como una transformación. Controlar la vida es inútil cuando se comprende que la vida misma no nos pertenece. La verdadera sabiduría consiste en vivir plenamente mientras estamos aquí, sabiendo que cada respiración es un milagro pasajero. Esa conciencia transforma la existencia en gratitud pura. Nada perturba más al ego que la pérdida de control, pero nada libera más al alma que aceptarla. La mente teme la rendición porque cree que sin control no hay dirección. Sin embargo, cuando soltamos, descubrimos que la vida misma es la dirección. El río no necesita mapas. Su curso está inscrito en la tierra. Así también, nuestro destino está inscrito en el flujo del universo. Controlarlo sería limitarlo. Confiar en él es expandirse. Al final, comprendemos que nunca tuvimos el control. Todo lo que creíamos manejar, las relaciones, el cuerpo, el tiempo, los pensamientos, era solo un préstamo momentáneo. Todo viene y todo se va. Solo la conciencia permanece. Y esa conciencia no tiene dueño. Es la misma en ti, en mí, en todos los seres. Cuando reconocemos esa unidad, la necesidad de controlar desaparece para siempre. ¿Cómo podría el océano controlar sus propias olas? Solo las contempla moverse. El control pertenece al ego, la libertad pertenece al ser. Cuando el ego se silencia, la vida se revela en su perfección. No hay más, esto debería ser así, o esto no debería haber pasado. Hay solo lo que es, y en ese lo que es, encontramos todo lo que siempre habíamos buscado. Descubrimos que la paz que queríamos alcanzar controlando, siempre estuvo aquí, esperándonos detrás del ruido de la mente. Liberarse del control no es convertirse en alguien diferente, es recordar quién eres realmente. La conciencia que observa no necesita controlar, porque nunca ha estado en peligro. La mente crea el drama, pero la conciencia solo contempla. Cuando te estableces en esa conciencia, la vida se convierte en una danza, a veces suave, a veces intensa, pero siempre perfecta, y tú, en silencio, danzas con ella. Esta es la enseñanza final de Buda. El sufrimiento termina cuando cesa el deseo de controlar. No hay otro camino. Ninguna técnica, ninguna creencia, ningún esfuerzo puede darte lo que ya posees, la paz de estar completamente en el ahora. Todo el camino espiritual, con sus prácticas, sus meditaciones, sus comprensiones, apunta hacia este simple descubrimiento. Nada necesita ser controlado, porque todo está bien como está. Y cuando finalmente lo ves, cuando de verdad lo comprendes, una sonrisa surge sin motivo. Es la sonrisa del que ha despertado. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no hay necesidad de cambiarlo. La vida fluye, y tú fluyes con ella. Ya no hay separación, no hay lucha, no hay miedo. Solo hay paz. Si esta enseñanza ha resonado en tu corazón y sientes que te ha ayudado a comprender la sabiduría de soltar, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando juntos en el camino del despertar y descubrir que, cuando dejas de controlar, comienzas a vivir de verdad.